gran privilegio que me conceden. Son una bella familia y de verdad no hay ni una sola vez que uno venga y no disfrute alabar junto a ustedes a nuestro Señor y Salvador. En el caso de aquellos que todavía no tengo la dicha de conocer aún, mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicar una vez más su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles rasgos de un servidor virtuoso que confía en Dios. De eso estaremos hablando hoy. Algunos rasgos de un servidor virtuoso que confía en Dios. Y para ello les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 18, versículos 19 al 22. Hechos capítulo 18, versículo 19 al 22. Mientras tanto, mientras que haya este pasaje, voy a aprovechar para mencionar que de acuerdo al contexto, Pablo acaba de partir hacia Antioquía de Siria, junto a Aquila y a Priscila. Aquila y Priscila, una pareja de creyentes muy devotos, conocedores de la Escritura, trabajadores y a la vez hospitalarios. Esta iba a ser la pareja que serviría de anfitriones en la obra que iniciarían en Éfeso, la ciudad en donde Pablo y su equipo misionero se detuvieron camino a Siria. Dicho esto, veamos qué ocurrió durante el viaje y les adelanto que voy a leer la Nueva Traducción Viviente y si no estoy mal, este texto va a aparecer también en pantalla. Así que por reverencia a la palabra de Dios les invito a que se pongan de pie mientras leo Hechos capítulo 18 versículos 19 al 22. Tengo claro que ustedes usan es la Reina Valera del 60, la reina de las versiones, pero para facilitar un poco la comprensión del pasaje vamos a usar esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Así que si se está confundiendo mientras que yo leo y usted no lee lo mismo en su Biblia, puede también ver en pantalla. Y esto es lo que dice Hechos capítulo 18, versículos 19 al 22, sobre los eventos que ocurrieron mientras Pablo iba a Siria. Primero, se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Es así como termina la travesía, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre Señor, mientras leemos tu palabra y a punto de exponer el mensaje que tú tienes para tu pueblo, te ruego, Señor, que te apiades de cada uno de nosotros. Que no tomes en cuenta, Señor, mis debilidades y mis pecados, Señor, especialmente aquellos que aún me son ocultos. Y que por el contrario, Señor, uses a tu siervo para que así tu pueblo sea edificado. Y sobre todo, Señor, nuestro mayor anhelo al reunirnos acá, alabarte y leer y estudiar tu palabra, es que tú seas glorificado en todo lo que vamos a hacer, especialmente en esta parte de servicio. En el que te pedimos esto y tu pueblo dice. Bien, puedan, tomen asiento. Como pueden observar, Pablo se fue a Cesarea y dejó a su equipo misionero en Éfeso. Es decir, a Silas, Timoteo, Aquila y Priscila. No sin antes ir a la sinagoga para razonar con los judíos, lo cual era previsible.
Pues aunque fue llamado para alcanzar y servir a los gentiles, su trayectoria ministerial demuestra que a donde sea que Pablo iba, siempre procuró alcanzar primero a los suyos, aún sabiendo que estos serían los primeros en oponerse a él y a su predicación. De ahí porque hubo ocasiones en las que Pablo hizo confesiones como estas. Romanos 9, 2 al 3. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Romanos 10:1 dice algo muy similar, en el que él expresa su deseo. Y él dice, pues el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Hermanos, ese era el deseo de Pablo, de lo cual no queda la menor duda. Pues como vimos otras veces, Pablo fue y razonó con los judíos de la sinagoga de Salamina, Hechos 13:5, de Antioquía de Pisidia, Hechos 13:14, de Iconio, Hechos 14:1, de Tesalónica, Hechos 17:1, de Berea, Hechos 17:10, la sinagoga de Corintios, Hechos 18:4, y como acabamos de ver, también fue a la sinagoga de Éfeso, Hechos 18:19, en donde le pidieron que se quedara unos días más. A lo cual Pablo se negó con firmeza. ¿Por qué razón Pablo se negaba a esa petición? No se sabe con exactitud, puesto que el texto no especifica una razón en particular. Sin embargo, sí nos proporciona una pista para deducir cuáles eran las razones por las que Pablo no se estaba yendo. O dicho de otra forma, sí nos da una pista para deducir que Pablo no se fue por menosprecio a estos judíos. No, acabamos de ver, él los amaba, oraba por ellos. Tampoco por molestia. Pues el texto nos está señalando de que estas personas querían seguir oyendo y le piden, quédate más tiempo. O sea que no era por menosprecio o por molestia. Y como ven en el versículo 21, Pablo manifestó intención de regresar. Eso sí, si Dios lo permitía. Aunque basado en experiencias del pasado, aunque Pablo quería regresar y no era por menosprecio ni molestia, era de esperarse que muchos de los que le pidieron que se quedara más tiempo serían los mismos que se opondrían a él y al evangelio. Pues como ustedes recordarán, los judíos no se molestaban al instante que oían a Pablo, sino cuando veían que su predicación perduraba y atraía. En pocas palabras, el pasado indicaba que la luna de miel con los judíos de Éfeso sería muy corta. Y vaya que lo fue. Porque de acuerdo a Hechos 19, 8, 9, o sea, el siguiente capítulo, pese a que Pablo regresó a Éfeso y regresó a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios, pese a eso, algunos se pusieron tercos. Rechazaron el mensaje, es decir, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y hablaron públicamente en contra del camino. ¿Qué es esto de el camino? Es una referencia a la fe cristiana, a esta nueva creencia que otros están abrazando y que están viviendo y que lo está llevando a vivir de una forma distinta. Y ellos hablan de seguir a uno que dijo ser el camino. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Ahora, usted me acabó de oír decir que estos rechazaron el mensaje y que este mensaje o que esta frase se refiere al mensaje del evangelio, pero yo no quiero dar por sentado que todos los que están aquí conocen qué es el evangelio. Así que voy a tomarme unos minutos porque esto es lo más importante que yo les puedo traer a ustedes esta mañana. El evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo a favor de pecadores para salvarlos por gracia a través de Cristo, su Hijo unigénito. Cristo, quien vivió una vida impecable, murió injustamente en una cruz en sustitución de pecadores y resucitó de entre los muertos, a fin de saldar la deuda eterna de aquellos que se arrepentirían de sus pecados y confiarían completamente en Él. De modo que Dios salva a pecadores por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, sin pasar por alto su justicia. Ese es el evangelio. Así que si tú estás acá y meditando en esta verdad de este Dios santo y tu condición de pecador, reconoces y crees que por causa de tu pecado eres merecedor del infierno, eso lo entendiste porque Dios está orando. Y ojalá que sea eso para poder decir que Dios está orando en ti para la salvación de tu alma. Ojalá eso te lleve a arrepentirte de tus pecados en este mismo instante. No tardes en rendir tu vida al Señor. Arrepiéntete hoy y confía en el Señor Jesucristo. Volviendo a nuestra narración, ¿qué nos enseña esto? En primer lugar, nos enseña que Pablo no era individualista, sino que él procuraba viajar y ministrar en compañía de otros. En este caso, de Aquila y de Priscila, a quienes conoció en Corinto, en el versículo 2 del mismo capítulo. Y también de Timoteo y Silas, con quienes se reencontró ahí en Corinto, en el versículo 5. En pocas palabras, Pablo era un siervo humilde. Acuérdense, estamos viendo rasgos de un siervo virtuoso que confía en Dios. Y en este caso, uno de esos rasgos es que Pablo era un siervo humilde que disfrutaba y procuraba servir al Señor junto a otros servidores en quienes se apoyaba. ¿Por qué eso es fascinante? Es fascinante porque debido a nuestro egocentrismo, la mayoría de nosotros tiene problema con trabajar con otros. Si dependiera de nosotros, déjeme trabajar solo. Y eso tiene sus razones. Uno es ese egocentrismo que nos lleva a pensar que yo soy mejor y que hago las cosas mejor que todos los demás. Y que cualquiera que se envuelva en este equipo me va a tardar el proceso. No lo va a hacer tan bien como yo. También es ese deseo de poder. Mientras que yo esté a cargo, pues las cosas las puedo hacer a mi manera. No tengo que estar gestionando las cosas con otras personas que quizás se van a oponer a lo que estoy proponiendo. Así que mejor trabajemos solos. Pero no es así como Dios quiere que trabaje. Dios quiere pulirnos, quiere llevarnos a la humildad y que así trabajemos juntos, como lo hacía el apóstol Pablo. En segundo lugar, este relato nos enseña que Pablo no solamente procuraba trabajar con otros, sino que creía en otros. Él creía en los demás, a tal grado que dejó a su equipo misionero en Éfeso, mientras él viajaba a Cesarea. En Éfeso, en donde eventualmente se formaría una iglesia local, la cual se reuniría en casa de Aquila y Priscila, bajo el liderazgo y cuidado de Timoteo. ¿Cómo sé eso? Lo sé, por un lado,
Sé que la iglesia se reunía en casa de Aquila y Priscila porque eso es lo que Pablo le contó a los hermanos de Corinto en la primera epístola que él les escribió desde Éfeso, en la cual dijo lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de aquí, refiriéndose a Éfeso y a la provincia de Asia, principalmente Éfeso, que era la ciudad principal de la provincia de Asia, que es la actual Turquía, y esto usted lo puede ver de manera más textual en el versículo 5 de ese mismo capítulo, que él dice, mire, yo voy a permanecer aquí en Éfeso hasta que lleguen las fiestas del Pentecostés. Y en ese contexto él les dice, las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor. Igual que ¿quiénes? Que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Aquila y Priscila eran los anfitriones que recibían y servían a la iglesia de Éfeso. Eso por un lado. Por otro lado, sé que la iglesia era liderada y cuidada por Timoteo porque esa fue la encomienda que Pablo le hizo a él. O como dijo Pablo en 1 Timoteo 3, cuando partía a Macedonia, esto es después de que Pablo regresa, Pablo se queda ahí casi unos 3 años con ellos en Éfeso y de ahí él tiene que partir a Macedonia. Y después se manda esta carta a Timoteo y le recuerda lo siguiente. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí. ¿En dónde? En Éfeso. Y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad, refiriéndose a los falsos maestros que procuraban confundir a los creyentes de Éfeso con debates interminables y mitos. Así que podemos ver que Pablo no era individualista, era un hombre humilde que disfrutaba servir junto a otros. Además, creía en otros. En tercer lugar, este relato nos enseña que Pablo era un siervo esforzado y persistente. Pues a pesar de que su propia gente lo maltrató y que en 2 ocasiones tuvo que dejarlos a su suerte, lo cual fue simbolizado con el hecho de sacudirse la ropa y más adelante primero sacudirse las sandalias y en la otra sacudirse la ropa. Pese a eso, vemos que Pablo era tan esforzado y persistente que jamás cesó de evangelizarlos, ni tampoco dejó de orar por ellos. En cuarto lugar, tomando en cuenta la determinación con la que Pablo se negó a la petición que le hicieron los judíos en Éfeso, aprendemos que Pablo era un siervo firme, de convicciones, que tenía claridad de lo que quería hacer. Un siervo que debido a su firmeza sabía decir no. No. Qué difícil es decir no, ¿cierto? Y no sé si ya lo notaron, pero no solamente tiene 2 letricas. Una de las letras más fáciles de mencionar, que es la N. Si estuviéramos hablando de la R, yo digo, muchos tenemos problemas con la R. Pero es la N. Y la O. No. Pero qué difícil es decir no. Pero en el caso de Pablo, no era así. Él sabía decir no con firmeza. Por lo tanto, y como él mismo dijo en Gálatas 1:10, queda claro que su intención no era ganarse el favor de la gente, sino el de Dios. O de lo contrario, si su objetivo hubiera sido agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hermanos, dicho en inglés, ustedes que son English speakers,
Pablo no era, esa parte no la sé cómo decirla en inglés, no era people pleaser. Pablo no era un people pleaser. En quinto lugar, este relato nos enseña que Pablo, además de ser un siervo firme, persistente, esforzado y humilde, que creía y se apoyaba en los demás, es decir, un hombre que no tenía problema en reconocer que necesitaba ayuda. Además de eso, Pablo era primeramente un siervo que dependía y confiaba en Dios. De modo que encomendaba su vida y la de otros a su Señor. Por lo cual escribía frases como esta: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Filipenses 2:19. Si Dios quiere, regresaré. Hechos 18:21. Siempre pido en oración que Dios mediante se presente la oportunidad de ir al fin a visitarlos. Romanos 1:10. Iré y pronto, si el Señor me lo permite. Primera de Corintios 4:19. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer a esta altura del mensaje. Y la pregunta, ustedes saben cuál es, pero no todos saben cuál es. Así que reconociendo que usted vino no solamente por la información, sino que más que información, quieren transformación. O sea que ustedes quieren saber cómo todo esto que estudiamos lo pueden aplicar en sus vidas. ¿Se ha resumido esto? Queremos aplicaciones prácticas. Ustedes van a hacer la pregunta, manifestando así que están deseosos de ser oidores y también hacedores. La pregunta es, ¿y ahora qué? Yo contaré hasta 3 y todos la preguntan. 1, 2, hasta el bebé ya se puso. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Al igual que Pablo, amados hermanos, la invitación que el Señor nos hace, y aquí en estas aplicaciones quiero dirigirme a cada uno de ustedes de manera muy personal. Yo no quiero dejar estas aplicaciones como vayamos, como que así es como cuando dicen, hey, limpiemos la casa. Y de los 5 que están, solo 2 dijeron, hay que limpiarla. Los otros 3 dije, sí, nos lo dijeron a todos, pero que se encarguen. Ok, entonces para evitar eso, yo te voy a hablar directamente a ti. Entonces no voy a estar hablando de creamos, valoremos, no. Directamente a ti. Cree en los demás. Cree en los demás y valora el trabajo en equipo. No te opongas a eso. Valora el trabajo en equipo. En pocas palabras, aprende a delegar. Evalúate. Si de alguna manera te identificaste con esto que yo decía, es el egocentrismo que te hace pensar que tú lo haces mejor. Y mira, yo te voy a reconocer algo. Ustedes son personas muy capaces, muy inteligentes, muy creativas, y seguramente tienes razón. En comparación con el resto, ahora en este momento quizás sí eres la mejor persona, la persona más capaz para hacer eso. Pero cuando tú te entregas por completo a esto, ¿qué es lo máximo que tú podrás dar en ese proyecto? El 100%. Gloria a Dios por eso. Y cuando tú miras a los demás y comparas lo que tú puedes traer sobre la mesa, te das cuenta que ellos a lo mucho comparado con lo tuyo, no pueden dar más que 70%. Pero en vez de seguir haciéndolo solo, y solamente obtener un resultado de 100%, ¿qué tal si tú vienes, convocas un equipo de 70%, y si tienes un equipo de 4 de 70, ya tienes 280%? ¿Va a rendir más?
¿No crees que la matemática misma nos enseña que es lo lógico es eso? Siempre y cuando tú tengas en mente que esto no se trata de ti, sino de Dios y del expandimiento de su reino. Porque si tú estás usando tu ministerio para sobresalir, creo que te va a costar abrazar este mensaje. Y el Señor va a tratar contigo. Así que, en vez de que el Señor trate contigo, que quieres sobresalir, más bien humíllate al Señor, cree en los demás y trabaja en equipo delegando tareas. A su vez, aunque no veas resultados inmediatos, esfuérzate y persiste en la obra que Dios nos encomendó. O dicho de otra forma, no dejes de evangelizar a los demás, ni de orar por quienes te rodean. Si yo les preguntara, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste el mensaje del evangelio a alguien? ¿Qué me dirías? Algunos de ustedes podrán decir ayer, y gloria a Dios por eso. Hoy, mientras iba a comprar la leche, gloria a Dios por eso. Pero otros, tristemente, tendrán que decir, yo nunca lo hago, ni nunca lo he hecho. Y en el caso de otros van a decir algo como esto, yo solía salir a las calles y evangelizar. Pero usted no sabe cómo me trataron. Usted no sabe cómo mi familia me ha rechazado desde que les hablo de Cristo. Y por ende, mi decisión fue callar. Entiendo, porque a nadie le gusta ser despreciado. Pero recuerden, eso no se trata de ti. Se trata de Cristo, de su gloria, de su reino. Así que persiste, esfuérzate. Nosotros tenemos el mejor mensaje que le podemos llevar a la humanidad. Esto es mejor que si encontráramos el cáncer y le comunicáramos el secreto a otros. Y ojalá que usted piense así, porque la cura del cáncer es la cura de una enfermedad. El evangelio es la solución, es la respuesta de Dios a la muerte eterna de pecadores. Tenemos que salir, tenemos que comentarle estas buenas noticias al cónyuge. Si usted, aquí tengo que hacer una pausa, al cónyuge, si usted, siendo inconverso, vino y conoció al Señor, ya estaba casado y conoció al Señor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si usted es creyente, usted no debería estar con yugo desigual. Acaba con una relación. No sé a quién le estoy hablando hoy. Pero tú no puedes estar con un yugo desigual pensando en que no es que yo lo voy a ganar a Cristo. Y yo me voy a casar con él y va a ver cómo viene a Cristo. En donde dice, no, es que yo conozco una hermana que, siendo cristiana, se metió con un inconverso y viera que 5 añitos después, ese hombre, no hagas de esa excepción una regla. Porque si esa fuera la manera, te voy a decir, Dios manda a su iglesia que se case con inconversos, para que los alcancen. Pero Dios no hizo eso. Dios más bien dijo, no se metan con yugo desigual. Entonces, en el caso, por ejemplo, que usted ahorita recibe el evangelio, cree el evangelio, se convierte al Señor, pero tu esposo aún no. Evangelízalo, gánalo con buen testimonio, síguele hablando de Cristo. Ora a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Persiste, esfuérzate, evangeliza y ora. Por otro lado, aprende a decir no con firmeza. No solo al pecado y a las tentaciones, sino también a cosas que son lícitas, en sí mismas son lícitas, pero quizás no convienen ni edifican. Esto puede tratarse de algo como una invitación en donde se va a reunir un grupo con el que tú de antemano sabes que se van a hablar de cosas triviales. No estoy diciendo que se van a hablar cosas malas, yo no estoy diciendo de que van a estar chismoseando.
aunque en la mucha palabra no falta el pecado, pero cosas triviales. El pastor Miguel Núñez dice, sí, hay un tiempo para tener algunas conversaciones triviales, pero no saturemos nuestra agenda con ese tipo de conversaciones. Seamos intencionales en buscar conversaciones que edifiquen, que nos instruyan, que nos mentoreen, que nos corrijan, que nos animen. Entonces, quizás, siendo algo lícito, vas a tener que decir no. Mira, te vamos a invitar, vamos a ir a un paseo, vamos a ir a un café, vamos a ir. Y tú dices, estas reuniones no me están edificando. Di no. Aprende a decir no. También aprende a decir no a peticiones que pueden distraerte o desviarte del plan de Dios. O cosas que son buenas. Algunas de estas muy buenas que te impiden realizar algo mucho mejor, que tiene que ver con lo que Dios te mandó a hacer. Y de repente tú ves tu vida y ves que no te está rindiendo en el llamado que Dios te hizo, pero aquí estás tratando de mantener contento a todo el mundo, diciendo sí, 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 y esto ahí, descuidado. Como dijo Charles Spurgeon, aprende a decir no, porque te será más útil que leer latín. Por último, la próxima vez que planees o deseas algo, recuerda con humildad y fe que tu vida está en las manos de Dios. No está en tus manos el mañana. Está en las manos de Dios. O dicho en palabras bíblicas, y con esta ráfaga de versículos concluyo. Proverbios 27:1. No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Proverbios 19:21. Pues puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Así que, como dice Santiago 4:13-15, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo sabes qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Padre, Señor, te damos infinitas gracias por el ejemplo que nos das a través de tu siervo. Señor, ayúdanos a imitar estos rasgos, a reconocer, Señor, que la vida no está en nuestras manos, sino en las tuyas. Que con humildad, Señor, y dependencia en ti, confiamos cada instante de nuestra vida. Encomendemos nuestros planes a ti. Que mientras, Señor, te servimos, sepamos trabajar con otros. Y en lugar, Señor, de ver sus deficiencias, más bien veamos el potencial que cada creyente tiene cuando confía en ti y es guiado por tu Espíritu, Señor. Cada uno de nosotros es ejemplo, Señor, de ello. De cómo nos usas en distintas formas y cómo nuestra función en este cuerpo es necesaria. Así que ayúdanos a valorar eso, a entender, Señor, que necesitamos de otros, reconocer eso, decir, es que yo no lo sé hacer, no lo puedo hacer solo, te necesito. A animar a otros para que puedan desarrollar ese potencial que ni ellos mismos saben que tienen. Señor, te ruego que, además de humildes, seamos gente firme, que no viva ni sirva para agradar a la gente, sino que concentren toda su atención y su esfuerzo
en agradar al Señor, en vivir y servir para el Señor. Que no nos rindamos ante la oposición o por desánimo cuando las cosas no nos salgan. Que sigamos evangelizando, que no perdamos la esperanza, que oremos sin cesar, Señor, por esas personas que queremos ver un día a tus pies. Y es por esas personas ahora mismo, Señor, que te pido, especialmente por los que están aquí, en este instante, en este lugar, que aún no te conocen y que conociendo acerca de ti, no te conocen a ti. Te ruego, Señor, que les des arrepentimiento y fe, porque la vida es solo un suspiro. Que ellos puedan reconocer hoy que mientras estén endeudados contigo, van a perecer y que con la muerte, Señor, hasta sus esperanzas morirán con ellos. Y que por ende, el camino, la verdad y la vida es tu Hijo, quien se entregó por pecadores, Señor. Te ruego, Señor, que su fe esté puesta en aquel que murió y resucitó de entre los muertos y que va a regresar, porque esto lo creemos. Y en el nombre de tu Hijo hemos orado y tu pueblo dice, amén.